Vale, pues gracias por haberme invitado a los organizadores de este evento, especialmente a Amparo y a Elena. No a Antonio, él sabe por qué, no haberlo confesado. No, es broma, os agradezco a los tres el haberme invitado a esta ordinaria y tenía muchas ganas de volver. Bueno, y en este cuarto encuentro de la ordinaria se nos planteaba abordar pues, bueno, las cuestiones del deseo, de lo deseado, de la apetencia, de los placeres, ¿no? De las potencialidades que lo ordinario y lo banal pues, siempre nos permiten como formas encarnadas del conocimiento para acercarnos a la realidad. Y como en estos dos últimos dos años y medio casi he estado investigando la relación entre videojuegos y su cultura, ¿no? La cultura del videojuego como una realidad que me puede permitir pues abordar cuestiones sociales de calado, relacionadas con la agencia, el poder, la identidad, los procesos de subjetivación, etcétera, ¿no? Pues enseguida vi que acercarme a estas cuestiones desde el videojuego pues era una posibilidad, ¿no? Y que además podía aportar algo interesante al debate, ¿no? ¿Por qué hacerlo a través de los videojuegos, no? Pues bueno, tres cosas. Primero, porque los videojuegos están inexorablemente vinculados a su carácter lúdico. Los jugamos porque nos entretienen, nos divierten, nos proporcionan experiencias gratificantes. Además, a diferencia de otros medios, no suelen estar asociados, ¿no?, a un consumo trascendente o que requiera una formación o entrenamiento particularmente sofisticado, ¿no? Aunque es una cosa que está empezando a cambiar, pero en principio es algo que forma parte de la cultura popular y que es considerada una práctica cada vez más ordinaria, pues en el sentido de que, que está aceptada generalmente y que lo juega pues, cada vez más gente de diversos estratos sociales, ¿no? Gente más diferente. O sea, en definitiva nos permite aproximarnos al deseo desde un ámbito pues, ordinario. Pero es que además, y este es el segundo aspecto que quería destacar, los videojuegos son un buen ejemplo de cómo los deseos son construidos en la contemporaneidad, porque de hecho desde este enfoque el videojuego podía ser definido como la articulación del deseo como artefacto biotecnológico, protésico y posthumano. O sea, los deseos muchas veces están entendidos desde lo carnal, desde lo visceral, desde lo humano, ¿no? Y yo creo que los videojuegos nos muestran que el deseo no nace del sujeto deseante hacia el objeto deseado, ¿no? Sino que hay un montón de mediaciones, de procesos muy diversos, tecnológicos, emocionales, económicos, lúdicos, mediáticos, ¿no? que asociándose hacen que emerja este deseo. Entonces yo creo que en este sentido pues, los videojuegos nos dan una buena perspectiva es un ámbito privilegiado para estudiar esto. Y por último, porque los videojuegos pueden ser también entendidos como experiencias. Y eso abre la puerta pues, a abordar una gran variedad de situaciones, ¿no? Y entre ellas las del deseo, el deseo sufriente en particular. Entonces, de hecho, en mi trabajo de campo me he encontrado muchas veces que la gente que estaba en este ámbito, tanto jugadores, desarrolladores y otra gente que está vinculada a la cultura del videojuego, solía mencionar esto, ¿no? Hablaba del videojuego siempre como experiencia. Y de hecho se vende el videojuego muchas veces como experiencia, pero creo que también se puede ir más allá de esta lógica de mercado, ¿no? de vender una experiencia, sino de que muchas veces nos encontramos, y eso la gente que estéis en el ámbito de los videojuegos y que seguís un poco la cultura y os metís en estas cosas, que la gente relata sus experiencias de juego como relataría cualquier otra experiencia de un viaje, de una experiencia, de una vivencia, ¿no? Y lo relata como algo que le ha ocurrido a esta persona. Entonces, para mí lo importante es que esta idea de una experiencia que, dada su naturaleza del videojuego, que es protésica, ¿no? y biotecnológica, pues permite al jugador conectar con realidades que de otras formas no podría hacerlo, ¿no? Sería ponerse en la piel de otros y otras, tanto humanos como no humanos. Y partiendo de aquí, entonces, lo que me voy a centrar es esta idea del deseo sufriente, aunque parezca que se mueve en el ámbito del oxímoron, forma parte central de la experiencia, por lo menos en el ámbito de los videojuegos, ¿no? Que es el deseo de jugar a sufrir, a pasarlo mal. Es el placer que encontramos en este tipo de experiencias que no necesariamente buscan entretenernos o divertirnos. Y que en gran parte está ligada a la maduración del medio, lo que se llama la maduración del medio, pero que va más allá del mero juego como diversión, ¿no? Pues obras que son antes un suplicio que un entretenimiento o que requieren una gran inversión emocional, incluso física, por nuestra parte, ¿no? Que nos incomodan, que nos hacen pasar mal, vaya, aunque sea un rato, ¿no? Aunque sea temporalmente.
Y se trata de placeres culpables, que es lo que decía, no tanto como una especie de autoindulgencia, ¿no? Sino sentirnos culpables por disfrutar de algo que en principio no deberíamos estar disfrutando, ¿no? O que no parece estar diseñado para el disfrute, ¿no? Y así pues parece que nos atrae. Entonces, aquí voy a explorarlo con tres categorías, ¿no? Que funcionan como tipos ideales: lo punitivo, lo banal y, a falta de un nombre mejor, pues llamarlo incómodo, ¿no? Ya os explicaré un poco de qué va. No, pues así, en primer lugar, tendríamos los videojuegos. Voy a pasar, a ver si... es que no sé cómo acceder a la carpeta. Dime tú, es que yo con Ubuntu y esto no... Con Ubuntu esto no sé. Ahí, vale. Tiene que estar abajo, ¿no? Igual si cierra. Me deja ahí. Le da la carpeta. Cierra igual la carpeta esta. En la exposición, ¿no? Vale. Ay, ¿cómo se hacía esto? Espérate. No, que aquí no estamos. Ahora sí. Si no sale, vuelvo a entrar luego. También esto. Estás aquí, coño. Esto no sé lo que es. Ok, vale. Este vídeo es... ¿no? Vale, gracias. Gracias. Ahí en el lateral. Ahí, vale, luego le doy. Gracias. Vale, lo punitivo estaba hablando, ¿no? Bueno, pues tenemos esos juegos que son extremadamente difíciles, aquellos que llegan a ser enormemente punitivos, que fuerzan a jugar al jugador al límite de sus posibilidades, ¿no? Esa idea de tener que repetir una y otra vez las mismas fases, los mismos enemigos, las mismas zonas, las mismas acciones, ¿no? Todo el rato, ¿no? Esa parte muy repetitiva de los machacones de los videojuegos. Y hay una saga de títulos en concreto que ha formado parte del mainstream, que parte de esta premisa, que son los Souls, no sé si los conocéis, son los Dark Souls, toda esta saga de los tres, el Demon Souls, que fue el original, incluso Bloodborne, que es otro título asociado a este ámbito, que han hecho de este elemento su parte central del juego y que es lo que lo hace precisamente muy atractivo, ¿no? Y este tipo de juegos, os voy a poner simplemente un vídeo de una captura del Dark Souls que yo empecé a jugar en su... No sé si me está haciendo caso. ¿Vale? Y bueno, se ve así, un poco así. Lo que quiero que veáis es cómo muero continuamente. Sinceramente que voy a bajar un poquito el volumen. ¿Vale? Se ve un poco así, pero bueno. Este tipo de juegos lo que hacen es inducir en el jugador una especie de síndrome del día de la marmota. No sé si os acordáis de la película, se llamaba Atrapado en el tiempo en castellano, pero en inglés era Groundhog Day, que es el día de la marmota, y que es este tipo que siempre se levanta el mismo día, ¿no? Un maldito día de la marmota, y siempre repite, aunque muera, él vuelve a empezar, ¿no? Y de hecho, hasta que no... Ese loop no se va a romper hasta que él no haga lo que tiene que supuestamente hacer, ¿no? Que es lo mismo que ocurre en los videojuegos, ¿no? Hasta que no haga lo que tienes que hacer, no superarás estas fases continuamente, ¿no? Es encontrar la combinación correcta. A ver, son juegos que pueden llegar a ser realmente muy frustrantes, ¿no? Y sin embargo es algo que despiertan un interés inusitado entre los jugadores, ¿no? Y no solamente porque ofrecen una fórmula, digamos, entre comillas, más auténtica del juego, ¿no? Esos juegos como el reto a superar, estos como los juegos de antes, duros y no sé qué, no. Hay una idea de que hay una especie casi de sadismo, de placer en el morir continuamente, que de hecho se convierte esta frustración se convierte en una especie de moneda de cambio, que luego se traduce en alborozo cuando se supera el enemigo, ¿no? O la zona donde estamos atascados. Pero yo voy más allá, hay un disfrute en el mismo anhelo de acumular frustración, porque da igual que sea justo, ¿no? El juego, ¿no? O que pueda ser superado si invertimos las suficientes horas, sino que es la posibilidad de morir infinitas veces e intentarlo continuamente lo que lo convierte en deseable, ¿no? Es como una alegoría sociomaterial del videojuego hecha videojuego, ¿no? Y por eso creo que son tan interesantes. Luego estaría... Vamos a ver con estas cosas. Estaría lo banal, ¿no? Que son juegos que basan totalmente o parcialmente el desarrollo en el desarrollo de tareas banales y ordinarias, ¿no? Muy mecánicas, incluso cosas que podemos hacer en nuestra vida cotidiana o que son tediosas, no sé, repetitivas. En este sentido me gustaría traer a colación Heavy Rain, que es un título, aunque en última instancia va sobre
dramas familiares, la pérdida de un hijo, intentar descubrir un asesino en serie, ¿no? Que parece todo muy trascendental. De hecho, y que además hace alarde de tener un montón de finales dependiendo de las decisiones que tú hayas tomado, ¿no? O de lo bien o mal que se te den las diversas acciones, hace de las tareas más banales y en principio intrascendentes para lo que es el final del juego, uno de sus elementos centrales, ¿no? Estoy hablando de cosas como ir al baño, tirar de la cadena, mirarse en el espejo, lavarse las manos, cambiar unos pañales, hacer una tortilla, lanzar un boomerang, aplicar un vendaje, bailar, beber un zumo, poner música, hacer malabares con una pelota, yo que sé, un montón de cosas completamente banales y absurdas que están en el juego. Lo importante que aquí, que en este juego, estas acciones tienen la misma jerarquía, al menos desde un punto de vista jugable, que el resto de acciones que supuestamente son más trascendentales, ¿no? Como la peleas a muerte, escapar de la policía de un enemigo, superar pruebas, investigar una escena del crimen, decidir si se mata a alguien o no, cosas así, ¿no? Y quedan entretejidas, y yo creo que es muy interesante porque es precisamente lo banal, lo ordinario, lo que es condición de posibilidad de lo trascendental. Y me voy a centrar en un ejemplo concreto, que es el de cambiar pañal, para que veáis, ¿no? Para que veáis una cosa concreta, a ver si va mejor el vídeo. Y hayamos cambiado pañales o no, eso da lo mismo. Permitirme, así. Vale. Da igual, ¿no? Es que al final, al colocar esta acción dentro del videojuego, convierte esta tarea mundana, que al final no deja de ser más que manejar caca, básicamente, ¿no? Mierda. Lo convierte en algo reflexivo, ¿no? Lo que nos da subrayar cómo lo social se sustancia en este tipo de cosas, pero es que también lo convierte en reto, lo convierte en un elemento jugable. Y en la medida en que nos sitúa ante esta acción y el modo en que se articula, ¿no? Mediada con esta especie de prótesis agencia que es el mando, ¿no? Aunque nosotros también somos una especie de prótesis humana para el videojuego, en el que además, como habéis visto, ¿no? Había que hacer una especie de movimientos y pulsar una serie de botones en un orden determinado para poder cambiar el pañal, ¿no? Pues nos obliga y nos habilita a jugar con ello, ¿no? Es jugar con caca virtualizada, sí, pero caca al fin y al cabo. Entonces nos devuelve a un estado infantil, senil, animal, en el que las heces es un elemento de juego. Entonces incluso de deseo. Y esto además se puede extender a otras cuestiones dentro del juego, ¿no? Que es jugar con la comida, jugar con el pis, jugar a jugar, de hecho, ¿no? Hay varios juegos que simplemente es jugar a otra cosa. Y por eso creo que es también muy interesante en ese sentido. Vale, lo último que me queda es lo incómodo, ¿vale? Que son esos títulos que sin poseer necesariamente un alto nivel de dificultad, pues bueno, nos sitúan ante situaciones que son incómodas, peliagudas, espinosas, ¿no? Son el reverso de lo que podríamos entender como lúdico o entretenido. Vale, os voy a poner directamente un ejemplo. No sé si me he perdido o no. Es Papers, Please, ¿vale? Papers, Please, tú lo que haces es encarnar a un funcionario en un puesto fronterizo, ¿vale? Básicamente. Y la mayor tiempo pues la vas a estar pasando pues viendo eso, pues pasaportes, permisos de trabajo, identificaciones, visados, cartas de vacunación, qué sé yo. Eso es lo que estás haciendo. Y tú tienes que... O sea, que entraría también parte en esa parte de lo tedioso, ¿no? De lo banal. Pero tiene esa parte de lo incómodo, ¿no? Que es porque tú decides quién pasa y quién no dentro del juego. Y claro, tú si intentas seguir a rajatabla lo que te piden para pasar, muchas veces no les dejarías pasar, ¿no? Y son gente que igual está buscando pues, un futuro mejor y reunirse con su familia, o está siendo incluso pues, objeto de persecución o explotación. Entonces tú tienes que decidir, claro, que si les ayudas te van a penalizar y entonces luego eso te va a penalizar a ti con tu familia, ¿no? No vas a poderles dar más alimentos, medicinas, etcétera, ¿no? Y te coloca en esa tesitura. Y bueno, hay otras cosas, ¿no? Si aceptas contrabando, pues te das sobornos, o si aceptas colaborar con un grupo de resistencia, ¿no? Que luego puede cometer atentados, cosas así, ¿no? Es una especie o sea, está mezclando este tedio, ¿no? De la tarea repetitiva de desempeñar un trabajo gris, ¿no? Con la tensión de decisiones que hay que tomar, ¿no? Es como ser la última pieza de un engranaje
que aplasta a aquellos que son más vulnerables, pero que también te puede aplastar a ti si les intentas ayudar. Entonces, bueno, y el juego tiene esta estética de República Soviética, pero a mí cuando juegas enseguida te das cuenta de que, bueno, te llama a cosas muy actuales y que nos toca a todos. Entonces, bueno, el Papers, Please lo que articula es ese deseo de encarnar al burócrata, atribuirnos las funciones del cancerbero, del funcionario gris, diciendo quién pasa y quién no, pero también el salvador, ¿no? Una especie el aliado de los parias o el anarquista dentro del corazón de la jaula de hierro, ¿no? Este tipo de cosas. Y el último ejemplo, si me permites, que ya sé que me estoy pasando mucho del tiempo, es el de This War of Mine, ¿vale? Que bueno, básicamente tú manejas un grupo de civiles en una ciudad sitiada en guerra, ¿no? Pues en contra de la mayoría de los juegos de guerra, esto no se trata de matar a todo lo que se mueve, ¿no? Sino es intentar que esta gente sobreviva, ¿no? Manejar una serie de provisiones, pues eso, que tengan alimento, que tengan medicinas y demás, ¿no? De hecho, por las noches tú puedes ir a otras zonas, ¿no? Porque solo puedes salir por la noche, pues porque por el día hay francotiradores y demás. Y entonces, bueno, pues tienes que intentar conseguir esas cosas, ¿no? Y te encuentras con situaciones pues bastante incómodas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es que te encuentras con una familia de ancianos. La casa está llena de provisiones, los puedes coger, no tiene ningún peligro, llena de medicinas, de alimentos, de materiales que te ayudan. Entonces, lo único que hay es un señor detrás de ti diciéndote todo el rato, por favor, no te lleves cosas, mi mujer está enferma. Entonces, te genera esa tensión de si tú coges o no lo coges, ¿no? Incluso luego eso puede afectar al jugador. No, de hecho, el juego está basado básicamente en toma de experiencias de otros lados, pero también está en el sitio de Sarajevo, en sus testimonios, ¿no? Y lo que están haciendo es esa experiencia, digamos, terrible de guerra, la intentan traducir a mecánicas de juego, ¿no? Y es eso, es una experiencia que se traduce en otra experiencia. Y bueno, ya para finalizar, las conclusiones, y ya, de verdad. Y es, bueno, que todos los juegos que he mencionado son juegos comerciales, eso es importante, o sea, son juegos que han sido exitosos, que la gente los juega, no son nicho, digamos, incluso los que son más indie. Y en cualquier caso, estos son juegos que nos conectan con realidades difíciles o banales y que nos hacen reflexionar, ¿no? Pues nos agitan nuestras conciencias y nuestros cuerpos, pero también nos pueden llegar a divertir. O no necesariamente, pero de algún modo pues nos atraen, se construye un deseo hacia ellos, ¿no? Y desde ellos. Entonces, a mí yo creo que lo que el videojuego nos muestra es la complejidad y amplitud del espectro de los deseos, pero yo creo que va más allá. Creo que habilita una articulación del deseo mucho más compleja, ¿no? Porque desde esta habilitación de tecnología, carne, virtualidad y materia que amalgama, pues fomenta una producción mediada de experiencias que entiendo que es propia de esta época o que solo es posible en la medida que estos actores tan heterogéneos pues, puedan asociarse y puedan juntarse. Gracias por todo.